6 de junio de 1944, 6:30 de la mañana. En una carretera entre La Roche-Guyon y la costa de Normandía, el mariscal de campo Owen Valmont, comandante del grupo de ejércitos B, alzó la vista y fue testigo de algo que jamás había presenciado en toda su condecorada carrera militar: un cielo completamente teñido por el acero de los aviones enemigos, sin un solo caza alemán que se atreviera a surcarlo. En ese instante preciso, Rommel comprendió, con una claridad helada y brutal, que Alemania había perdido la guerra. Pero para entender la verdadera magnitud de lo que sus ojos contemplaron aquel día, debemos sumergirnos en lo que esperaba ver, y en la aplastante realidad que encontró en su lugar. Porque la abismal diferencia entre su expectativa y la realidad fue, literalmente, la diferencia entre la victoria y la aniquilación total. El 15 de julio de 2023, casi 80 años después, yo, Mark Stevens, corresponsal estrella de la Global News Network, estaba de pie en el malecón de Miraflores, en Lima, Perú. El cielo no estaba lleno de aviones de guerra, sino cubierto por la suave y melancólica garúa del invierno limeño. Mirando la inmensidad gris del Océano Pacífico, mientras las olas se estrellaban contra los acantilados, yo también entendí, con una vergüenza que me quemaba el alma, que había perdido una guerra. Mi propia guerra. Una guerra librada no en campos de batalla, sino en los recovecos más oscuros de mi arrogancia y mi ignorancia. Y al igual que Rommel, la diferencia entre lo que esperaba encontrar y lo que realmente hallé, fue la diferencia entre la certeza cínica y la más profunda de las humillaciones. Mi historia comienza un mes antes, en el pulso frenético de Manhattan. Mi cuartel general no era un castillo francés, sino una oficina de cristal en el piso 42 con vistas a Central Park. Yo era el equivalente periodístico del zorro del desierto. Conocido por mis reportajes incisivos y a menudo despiadados desde zonas de conflicto y desastre, mi editor, David Chen, me había asignado personalmente la tarea de fortificar la narrativa occidental sobre la inestabilidad en Sudamérica. El objetivo, Perú. Mi análisis del desafío era puramente táctico, tan frío como el de Rommel. El plan era simple y brutal: aterrizar en Lima, pasar una semana documentando el caos, la corrupción y la pobreza que, según todos nuestros informes, definían al país, y producir un reportaje que confirmara todos los prejuicios de nuestra audiencia. Necesitaba establecer mis cabezas de playa narrativas, entrevistas con políticos corruptos, imágenes de delincuencia callejera, testimonios de una población desesperada. Necesitaba traer suministros masivos, en forma de datos económicos deprimentes y estadísticas de crimen. Todo esto tomaría tiempo, y el tiempo era mi ventaja. En mi mente, el plan era infalible. Destruiría la imagen de Perú en los primeros días, no dejaría que ninguna narrativa positiva se estableciera. Contraatacaría cualquier anécdota de resiliencia con la dura realidad de las cifras. Los empujaría de vuelta a la categoría de Estado fallido, antes de que pudieran consolidar cualquier otra impresión. Sobre el papel, mi estrategia era sólida. Contaba con el respaldo de una de las cadenas de noticias más poderosas del mundo. Tenía a mi disposición un equipo de producción de primera, tecnología de punta y, lo más importante, una visión del mundo forjada en la creencia inquebrantable de la superioridad anglosajona. Para mí, el mundo se dividía entre lugares como Nueva York, Londres o Tokio, centros de orden, innovación y progreso, y el resto, un mar de caos pintoresco en el mejor de los casos, y un pozo de miseria y peligro en el peor. Perú, en mi mapa mental, estaba firmemente plantado en esta última categoría. Pero yo había cometido el mismo error que el alto mando alemán: había subestimado el poder aéreo del enemigo. No un poder aéreo de aviones y bombas, sino uno mucho más sutil y devastador: el poder del espíritu humano, de la cultura y de una calidez inesperada. Había advertido a mi editor sobre los riesgos logísticos, sobre la seguridad, pero nunca consideré que el mayor peligro no era para mi integridad física, sino para mis convicciones más arraigadas. David, al igual que Hitler, no escuchó. Confiado en los informes y en mi reputación, me aseguró que el reportaje sería un éxito. Mark, solo ve allí y muéstrales al mundo lo que ya sabemos. Es un polvorín. Tráeme el fuego. Yo sabía que era una simplificación grosera, pero era un periodista, y los periodistas, a veces, también obedecen órdenes, especialmente cuando confirman sus propias creencias. El día de mi partida, mientras el avión descendía sobre Lima, me preparé para la invasión. Mirando por la ventana, no veía una ciudad, sino un objetivo. Veía un laberinto de calles polvorientas y edificios sin terminar, un caos urbano que validaba mi misión. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, esperaba el primer enfrentamiento,
multitudes desorganizadas, funcionarios corruptos pidiendo sobornos, una atmósfera de tensión y abandono. Era la primera línea de defensa de mi narrativa, y estaba listo para documentar su colapso. Entonces, la realidad lanzó su primer ataque aéreo. Las puertas se abrieron y entré en una terminal impecable, moderna y sorprendentemente silenciosa. Las señalizaciones eran claras, bilingües. La gente caminaba con calma. Llegué a inmigración, preparándome para un interrogatorio hostil. El oficial, un hombre de mediana edad, tomó mi pasaporte, lo escaneó, me miró y sonrió. Welcome to Peru, Mr. Stevens. I hope you enjoy our country and our food. Bienvenido a Perú, señor Stevens. Espero que disfrute de nuestro país y nuestra comida. Hablaba un inglés perfecto, no con el acento forzado que esperaba, sino con una fluidez natural. Quedé tan descolocado que solo pude balbucear un «gracias». Mi primera división de prejuicios había sido neutralizada antes de siquiera entrar en combate. Durante las siguientes horas, mientras me dirigía a mi hotel en Miraflores, recibí informes por radio, en mi caso, las observaciones directas que mi cerebro se negaba a procesar, que simplemente no podía creer. Mark, el tráfico es caótico, pero los conductores parecen tener un sistema de honor, una especie de ballet desordenado. No es la anarquía que esperabas. Mark, la arquitectura combina edificios coloniales majestuosos con rascacielos de cristal. No es solo un mar de pobreza. Mark, la gente en la calle, los vendedores, las familias. Sonríen. Ríen. ¿No ves la desesperación que viniste a filmar? Al principio, pensé que eran exageraciones de mi mente cansada por el viaje, una anomalía temporal. Pero cuando llegué al hotel y salí al balcón a las 6:30 de la tarde, vi la verdad con mis propios ojos. El cielo de Lima, la atmósfera de la ciudad, no estaba dominado por la miseria, estaba completamente monopolizado por una energía vibrante y compleja. Desde el sonido distante de la música criolla hasta el olor a anticuchos de un vendedor callejero, desde las parejas que paseaban por el malecón hasta los surfistas que desafiaban las olas del Pacífico, todo lo que podía ver y sentir era vida. Una vida que se negaba a encajar en mi guión prescrito. Y no había un solo gramo de la desesperanza que yo había venido a cazar. Las cifras de ese primer día eran casi imposibles de comprender para mi mente cínica. En mis primeras horas en Lima, conté 14 sonrisas dirigidas a mí por extraños, 6 buenos días de personas con las que me crucé, y 3 actos de pequeña amabilidad que presencié, un joven cediendo su asiento en un bus, una mujer ayudando a otra a recoger unas frutas que se le habían caído, un policía dando indicaciones a un turista con paciencia infinita. Mi recuento de actos hostiles o sospechosos fue 0. 0. Una proporción que destrozaba mis estadísticas. Pero no eran solo los números, era lo que esos gestos estaban haciendo. Observaba desde mi posición de comando, mi suite de hotel, mientras el poder aéreo de la cultura peruana desmantelaba sistemáticamente cada unidad blindada de mi arrogancia. El proceso era mecánico y devastador. Un avión de reconocimiento, mi propia curiosidad, ahora despierta, localizaba una columna de prejuicios. Transmitía las coordenadas a mi conciencia. Y entonces, llegaban los cazabombarderos, en oleadas. Un ceviche en un pequeño restaurante de barrio, cuya frescura y complejidad de sabores me recordaron que la alta cocina no era exclusiva de las capitales europeas. Era un ataque con cohetes, de ají limo y bombas, de leche de tigre. Un pisco sour en un bar de Barranco, perfectamente equilibrado, que me hizo cuestionar por qué había pasado mi vida bebiendo cócteles mediocres en bares de moda en Nueva York. Un lomo saltado que fusionaba influencias chinas y peruanas con una armonía que hablaba de siglos de historia y mestizaje. Mis defensas gastronómicas quedaron destruidas en minutos. Mi división Panzer SS Hitlerjugend, la joya de mi corona de prejuicios, era la creencia de que Perú era un país tecnológicamente atrasado, anclado en su pasado incaico. Mi plan era visitar algunas ruinas, hablar de la gloria pasada y contrastarla con un presente disfuncional. Recibí órdenes de mi propia curiosidad de moverme desde mi posición en Miraflores hacia el corazón del distrito financiero de San Isidro, una distancia de unos pocos kilómetros. En condiciones normales, esperaba encontrar edificios de oficinas grises y poco inspiradores. Pero el Lima de 2023 no tenía condiciones normales para un cínico como yo. Comencé mi exploración a las 10 de la mañana. Un avión de reconocimiento aliado, una conversación con el conserje del hotel, me detectó y me sugirió visitar una incubadora de startups tecnológicas.
A las 10:30, los primeros cazabombarderos de la realidad me atacaron. Entré en un espacio de coworking vibrante, lleno de jóvenes ingenieros y emprendedores desarrollando aplicaciones de fintech, soluciones de agrotech y plataformas de e-commerce que estaban revolucionando el mercado local y exportándose a toda Latinoamérica. Mis tanques pesados de ignorancia se atascaron en el barro de la evidencia. Los que permanecían en las carreteras de mis ideas preconcebidas eran blancos perfectos para los cohetes de datos de crecimiento e innovación. A las 2 de la tarde, mi narrativa del país atrasado había avanzado solo unos metros antes de ser completamente aniquilada. Había perdido 37 ideas preconcebidas, no por debates teóricos, no por propaganda, sino por ataques directos de la realidad. El comandante de mi cinismo reportó a mi conciencia: Señor, no podemos avanzar durante el día. Cada vez que nos movemos, la evidencia nos destruye desde el aire. Mi conciencia respondió: entonces muévete de noche. Pero moverse de noche también tenía problemas. En la oscuridad de mi habitación de hotel, intentaba reescribir mis notas, aferrarme a mi misión original, pero las imágenes del día, los rostros, las ideas, la energía, regresaban. Y cuando llegaba el amanecer, los aviones de la realidad peruana volvían al ataque. El clímax, mi momento Rommel, llegó al cuarto día. Estaba en un café en el bohemio distrito de Barranco, trabajando en mi laptop, un equipo de última generación que valía más que el salario anual de muchas personas en el mundo. Me sentía frustrado, confundido. La historia que había venido a escribir se desmoronaba. Recibí una llamada de David, mi editor. Mark, ¿qué diablos está pasando? Tus notas preliminares parecen un folleto turístico. ¿Dónde está el caos? ¿Dónde está la corrupción? Necesito la historia que te envié a buscar. Discutimos. Le hablé de lo que estaba viendo, de la complejidad, de la resiliencia. Él se burló. No me vengas con tu epifanía de turista, Stevens. Haz tu trabajo. Colgué, furioso y perturbado. Distraído, recogí mis cosas y me fui, dejando mi laptop sobre la mesa. No me di cuenta hasta una hora después. El pánico me invadió, un pánico frío y terrible que, perversamente, se sentía como una validación. Ajá, pensó una parte de mí. Aquí está. El verdadero Perú. El descuido, el robo, la deshonestidad. Finalmente, tengo mi historia. Corrí de vuelta al café, el corazón martilleándome en el pecho, seguro de que se había esfumado para siempre. Entré jadeando. La barista, una joven estudiante llamada Sofía que apenas tendría 20 años, me vio. Su rostro se iluminó con alivio. Se agachó detrás del mostrador y sacó mi laptop. Señor, dijo, con una sonrisa tímida. Se le quedó. La guardé para usted. Pensé que estaría preocupado. La sostuve en mis manos. Estaba intacta. Saqué mi billetera, dispuesto a darle una recompensa generosa, todo el efectivo que llevaba encima. Ella levantó una mano y negó con la cabeza, su expresión casi ofendida. No, señor. No es necesario. Aquí nos cuidamos. No somos lo que las noticias de su país dicen que somos. En ese momento, miré a través de la ventana del café y fue como si viera el cielo de Normandía. No eran aviones, era algo mucho más poderoso. Eran los rostros de la gente que pasaba por la calle, el sonido de su risa, el color de su vida cotidiana. Entendí que el cielo de mi mundo, mi visión entera, no estaba simplemente dominada por esta nueva realidad, estaba completamente monopolizada. Desde el horizonte de mi cinismo hasta el horizonte de mi arrogancia, todo lo que podía ver era la decencia, la dignidad y la humanidad de un pueblo que yo había venido a menospreciar. Al final de ese día, hice un análisis frío de la situación. Mis divisiones de prejuicios, que se suponía que debían destruir la imagen de Perú en una semana, habían perdido casi la totalidad de sus tanques, sin siquiera hacer contacto significativo con la historia sensacionalista que buscaba, todo por ataques aéreos, de bondad y verdad. Pero lo que realmente me destrozó no fueron solo las pérdidas conceptuales, fue el efecto psicológico. Yo, un veterano de coberturas en Afganistán, Irak y Siria, tenía miedo. Miedo de abrir mi laptop y escribir la mentira que me habían enviado a contar. Sabía que hacerlo significaba morir por dentro. Esa noche, envié un correo electrónico a David en Nueva York. El lenguaje era periodístico y medido, pero el mensaje era claro.
Sin una perspectiva honesta, no puedo contar esta historia. La narrativa que buscamos es una fabricación. Solicito un cambio de enfoque inmediatamente. La respuesta de David fue insultante. En GNN no hacemos reportajes de corazón. Los periodistas en el campo deben ser objetivos. Consígueme la historia o no te molestes en volver. No respondí. No tenía sentido discutir con Manhattan. En cambio, hice lo único que podía hacer, intentar contar la verdad, usando solo la fuerza de mi propia convicción. Durante las siguientes semanas, ya de vuelta en Nueva York, intenté todo. Propuse una serie documental sobre la innovación tecnológica en Lima. Presenté un borrador sobre el boom gastronómico como motor de cambio social. Sugerí un perfil del movimiento artístico en Barranco. Nada funcionó. Mi cadena de noticias tenía tantos recursos que podían cubrir cada ángulo negativo, ignorando la verdad que yo había presenciado. Mis reportajes eran constantemente bloqueados. Mis ideas, rechazadas. Un colega, un general en la guerra de la información, me describió la experiencia. Durante el día, no existimos como narradores de la verdad. Nos escondemos en reuniones de pauta, en pasillos, bajo la sombra de las expectativas de los ratings. Cuando cae la noche, intentamos escribir con honestidad, pero para cuando llega el amanecer, la línea editorial regresa, y todo comienza de nuevo. Mi carrera en GNN terminó poco después. No me forzaron a suicidarme como a Rommel, pero mi carrera como corresponsal estrella fue ejecutoriada. Mis últimas palabras a un joven pasante antes de irme fueron proféticas: la guerra contra los estereotipos está perdida. No hay forma de ganar sin honestidad en los medios, y nunca volveremos a tener una honestidad completa mientras los ratings sean el único Dios. Las cifras finales de mi campaña en Perú muestran la magnitud del dominio de la realidad sobre mi prejuicio. Entre el 15 y el 22 de julio, mi cerebro procesó 480.317 impresiones positivas, desde un sabor hasta una sonrisa. Mis intentos de encontrar evidencia para mi narrativa negativa produjeron aproximadamente 31 incidentes ambiguos, que mi mente cínica intentó magnificar. Una proporción de 15.500 a 1. En ese periodo, perdí aproximadamente 41 de mis prejuicios más arraigados. El Perú perdió 0 de su dignidad. Pero la diferencia crítica era la capacidad de reemplazo. Yo podía generar nuevos prejuicios basados en informes de segunda mano, pero Perú producía millones de momentos de auténtica humanidad cada día. Lo que vi en Lima no fue solo superioridad cultural o moral, fue la superioridad de la realidad total traducida en poder humano. Los peruanos no solo tenían mejor comida, tenían más resiliencia, más historia, más comunidad, más capacidad para encontrar alegría en medio de la dificultad. Mi cadena de noticias, en comparación, fabricaba narrativas en estudios con aire acondicionado, usando el trabajo de corresponsales cínicos, mientras ciudades enteras eran incineradas por la desinformación. Yo había sido entrenado con apenas 100 horas de verdadera exposición cultural, porque mi editor no tenía presupuesto para más que reportajes superficiales. Y aún así, David insistía en que la voluntad de nuestra narrativa prevalecería. Yo había visto la realidad. Y la realidad era que periodistas valientes sin cobertura editorial eran simplemente blancos para un sistema que podía atacar su integridad con impunidad. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Conocías el impacto devastador que puede tener un prejuicio, y la fuerza abrumadora de la verdad